Buen día, mi nombre es Cristi Alejandra Palechor Meneses, estudiante de Derecho quinto semestre. El día de hoy voy a hablar de uno de los procesos declarativos especiales, deslinde y amojonamiento. Eh, lo primero que tengo para decir es que el proceso de deslinde y amojonamiento, además de ser una herramienta jurídica, es uno de los procesos declarativos especiales que tiene como fin principal establecer o fijar los linderos o límites de un predio en concreto respecto al predio de sus vecinos. Esta acción lo que busca es que quien haga uso de ella tenga claridad sobre dos cosas. La primera, saber pues exactamente las medidas de su terreno, y la segunda, busca pues que quien utilice este procedimiento sepa dónde empieza y dónde termina su bien también. El proceso de deslinde y amojonamiento se da por medio de orden judicial en la que el juez, después de analizar el caso, revisar títulos, escuchar los peritos, pues determine cuáles y por dónde deben ir los linderos del predio. Es importante aclarar y mencionar que deslinde y amojonamiento no es lo mismo. Deslinde es el proceso como tal que busca pues eh, saber por dónde deben ir los linderos o los límites. Y el amojonamiento es la marca física que busca identificar por dónde pues deberán ir esos linderos. Pues son señales que materialmente eh, se ven en postes, en árboles, en arbustos. Todo este tipo de cosas son mojones, y a eso se le conoce pues como amojonamiento, a lo físico, a lo material. Voy a mencionar quienes pueden iniciar el proceso de deslinde y amojonamiento. Pues como lo dice el artículo 400, quienes pueden demandar el deslinde y amojonamiento son el propietario pleno, el nuevo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, y también el poseedor material que lleve más de un año de posesión. El propietario pleno es aquel que tiene la posesión completa del bien y se encuentra registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos como dueño del bien. El nuevo propietario tiene el derecho a ser dueño de dicha cosa, pero cuenta con la limitación de no poder gozar de ella. Ese derecho le pertenece al usufructuario. El usufructuario es aquel que tiene el derecho del uso y disfrute de una cosa, de un bien. No es el dueño, pero posee el derecho a disfrutar de ella, y no debe pagar nada por usar o disfrutar de la cosa, del bien. La posesión material, pues es la tenencia de una cosa. La persona que tenga la cosa, pues debe llevar más de un año y pues tener ánimo de señor y dueño. La demanda de este proceso debe ir dirigida a los dueños de los predios colindantes con quien se está discutiendo el deslinde, o a quien sea, o en contra de quien, o a quien sea titular de la propiedad vecina, o sencillamente a quien haya con anterioridad movido la cerca, corrido los mojones, la división, quien se haya pasado de su terreno y pues esté de alguna forma invadiendo
el terreno de la persona quien busca el deslinde. El proceso de deslinde y amojonamiento inicia con la demanda en la cual se expresarán los linderos de los predios intervinientes. Eh, para esto se deberán determinar las zonas limítrofes y pues estos límites deben ser demarcados con mojones para saber exactamente pues por dónde están. Los requisitos para que la demanda sea aceptada están ubicados en el artículo 401 y dice que se necesita en primer lugar el título del derecho invocado, el cual debe estar registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos, pues sobre el cual se va a hacer el proceso de deslinde. Cuando sea el caso, se necesita también la posesión material que ejerce el demandante. De igual forma, se necesita un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria o las líneas divisorias. El proceso de la demanda como tal tiene otro tipo de requisitos. Lo primero es que cuando el abogado encargado presente la demanda, deberá hacerlo con el apoyo del dictamen pericial que determine la línea divisoria y los certificados de libertad de los dos bienes. Por su parte, la parte demandada puede presentar de igual forma los mismos certificados y también puede presentar el certificado de otro peritaje que ellos hayan hecho pues por su lado, por su parte. También se debe hacer una inspección ocular. Esto consiste pues en ir al sitio, al lugar eh, sobre el cual se está discutiendo el proceso de deslinde. El juez también debe ir al lugar después de escuchar los testigos y escuchar a los peritos también. El juez en el mismo lugar determinará por dónde deben ir los linderos. Si finalmente la otra parte no presenta oposición, no se opone a lo que el juez diga, pues se dictará sentencia en ese mismo lugar. Ahora voy a hablar de la oposición. Esto está ubicado en el artículo 404. Trámite de oposición. Bueno, lo primero que tengo que decir en cuanto a esto es que la oposición sí está permitida, pero pues para iniciar el trámite de oposición se debe cumplir con algunos requisitos. Eh, el primero dice que dentro de los 10 días siguientes el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que él considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella. También dice que vencido el término señalado sin que se hubiere prestado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del precedente artículo y ejecutoriado el auto que así lo ordene. Pondrá a los colindantes en posición del sector que le corresponda según el deslinde, cuando no lo tuvieren, sin que esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros contemplada en el numeral 4 del artículo presente. Y pues finalmente dice que presentada en tiempo la demanda, de ella se correrá traslado al demandado por 10 días con notificación por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. Ahora voy a hablar de las mejoras. Las mejoras están ubicadas en el artículo 405. Este artículo dice que el colindante que tenga mejoras en zonas del inmueble que a causa del deslinde deban pasar a otro,
podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor. Si no se le reconoce el valor de las mejoras, pues este no está en la obligación de mejoras, podrá oponerse. También dice que en la diligencia se practicarán las pruebas que se aduzcan en relación con dichas mejoras y el juez decidirá si hay lugar a reconocerlas. En caso de decisión favorable al opositor, éste las estimará bajo el juramento y de ser objetada la estimación, serán evaluadas por los peritos que hayan concurrido a la diligencia. Después de hablar del proceso de deslinde y amojonamiento, tengo unas preguntas que serán respondidas en este mismo video. La primera es, ¿qué pasa si el juez declara un terreno donde alguien hizo las... ¿Qué pasa si el juez declara un terreno donde hice mejoras como propiedad de otra persona? Pues lo que se puede hacer inicialmente es pedir que se devuelva el valor de las mejoras que se hayan hecho en el terreno. Y en caso que la contraparte no esté de acuerdo con el valor de las mejoras, pues deberá intervenir un perito que establezca cuál es el precio que se debe pagar por, por dichas mejoras. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si no me pagan el dinero que invertí en las mejoras? Y para esto debo decir que pues en caso de no pagarse el dinero puede existir un derecho a retención hasta que el monto adeudado sea cancelado por el deudor. Este pues consiste en la retención del bien o en este caso pues del terreno hasta que se pague la obligación, la deuda. La tercera y última pregunta es ¿cuál es la caducidad de la acción de deslinde y amojonamiento? Y pues debo decir que el proceso como tal no cuenta con ningún término de caducidad es legalmente establecido. Pero lo que sí determina la ley es que cuando se desee presentar una demanda para realizarse el deslinde, esta puede extenderse por un periodo de 10 años. Muchas gracias.